Hola, buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Orero Blat y soy doctoranda del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia, en España. En este congreso, bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a los organizadores de este congreso. Es una gran oportunidad bueno, que nos han brindado para que podamos compartir nuestras investigaciones y, por supuesto, aprender de todos nuestros compañeros y recibir ese feedback que es tan valioso para poder investigar y crecer como académicos. A mí me gustaría en el día de hoy compartiros mi propuesta de investigación, es decir, mi tesis doctoral. Actualmente me encuentro finalizando el segundo año de tesis doctoral. Tengo hecho ya un trabajo previo, pero por supuesto sé que todavía me queda bastante para defenderla. Mi tesis doctoral se titula, como veis aquí en esta diapositiva, El rol de la cultura digital para la promoción de capacidades de Big Data Analytics en las organizaciones. Y bueno, espero que os guste, que os resulte interesante y estaré encantada de recibir todo el feedback o preguntas que queráis darme. En primer lugar, vamos a comenzar hablando sobre el contexto en el cual nos vamos a mover, que es ese proceso de transformación digital en el que a nivel mundial actualmente todas las organizaciones se están moviendo. Entendemos por transformación digital ese cambio en la forma en que la organización emplea las tecnologías digitales, es decir, hay un nuevo cambio de paradigma, una nueva forma de relacionarnos en este mundo post-COVID-19, en el cual las relaciones ya no son como las concebíamos en el pasado, como a principios de siglo o, por supuesto, como en la revolución industrial. Ahora mismo las personas se ubican siempre en el centro. Son necesarios nuevos modelos de negocios basados en las tecnologías de la información, con el objetivo de crear más valor en esta nueva sociedad y, sobre todo, que las empresas se puedan apropiar de más valor todavía de esos consumidores. Es por ello que la transformación digital ha provocado una remodelación total tanto del entorno laboral, los puestos de trabajo y las capacidades que son necesarias para poder tener éxito, ¿no?, en esta nueva forma de competir. Tenemos que tener en cuenta en que actualmente las personas son el pilar fundamental de cualquier estrategia a nivel organizativo y, por supuesto, lo son también de la base de la innovación. La tenencia o el conocimiento de las tecnologías de la información o la infraestructura en tecnologías es necesaria, es una capacidad o un recurso umbral, pero no es esa ventaja competitiva sostenible que hoy en día garantiza el éxito en las empresas en el mercado. Por ello, en este contexto de transformación digital, nos hemos dado cuenta de que para poder transformar una empresa hay que transformar a las personas. Y es súper complicado, es lo más complicado que hay para poder innovar. Es por ello que la cultura organizativa tiene un rol clave en todo este proceso y vamos a analizarla un poco más en concreto. El impacto de la transformación digital ha sido muy amplio y variado dependiendo de la empresa, dependiendo del sector, pero en todas ellas ha sido de manera transversal. En primer lugar, propiciando esa interconexión e integración de los negocios y las herramientas. También con el Big Data se ha incrementado ese aumento de la velocidad y la cantidad de información. Vivimos en la sociedad de la información, en una explosión del dato. Luchamos día a día contra las fake news. Y todo esto ha hecho que se incremente la complejidad organizacional y, sobre todo, del entorno, la turbulencia que rodea a las empresas. Un ejemplo de ello es que de un día para otro todas las empresas tuvieron que migrar al paradigma digital debido al confinamiento provocado por la crisis sanitaria del COVID-19. Las organizaciones hoy en día son más fluidas y más flexibles y, por tanto, las culturas deben transformarse para lograr todos estos objetivos. Esto hace que la toma de decisiones pueda ser más ágil y se mejore esa integridad dentro de la propia organización. A pesar de que cada vez tenemos más tecnología, es un poco contradictorio, pero es la magia de la transformación digital. Se permite siempre o se intenta buscar esa interacción y comunicación entre personas de una manera más accesible, sencilla, auténtica y sobre todo humana, ¿vale? Volviendo a eso que hemos comentado al principio de poner a las personas en el centro de toda estrategia. Sin embargo, cabe comentar que hay unos retos bastante importantes de la transformación digital a nivel humano. Es verdad que la parte tecnológica, la parte científica ha mejorado muchísimo en estos últimos 20 años, la revolución ha sido increíble, pero la parte humana todavía está en proceso de ser desarrollada.
Está demostrado que tener Big Data, aunque es importante en las organizaciones, no es suficiente para garantizar el éxito, puesto que el 80% de las empresas fracasan en su implementación. Por ello, vamos a centrarnos, el constructo principal de mi tesis doctoral es el concepto de Big Data Analytics Capabilities, que fue creado en 2014 por primera vez por Kiron y tal y desarrollado en 2016 por Gupta y George y Ferhoev. Este concepto lo hablaremos de él, pero sirve para hablar de ese desarrollo de habilidades que la empresa necesita para poder extraer todo el valor del Big Data. Para poder propiciar estas capacidades de Big Data Analytics necesitamos esa cultura organizativa orientada al dato, a la innovación y a la gestión del cambio. Y también, por supuesto, es muy importante que el management, que los líderes de la empresa, que los CEOs tengan esa orientación estratégica. Al final, todo depende de que desde la directiva se esté propiciando esa transformación digital y se haga de arriba a abajo, para poder así influir en la cultura de los empleados. Tras una revisión de la literatura y búsqueda bibliográfica, se han identificado estos research gaps en el tema. En primer lugar, es importante analizar esa integración de las capacidades de Big Data Analytics en la toma de decisiones y en la creación de valor en la cultura organizativa. Además, el estudio y el diseño de una cultura digital creemos que es clave para fomentar dichas capacidades. En tercer lugar, esta tesis doctoral va a tener una innovación también en la parte metodológica, puesto que vamos a utilizar el formato tradicional, pero va a ser una innovación en la triangulación de la metodología. Es decir, que vamos a complementar ambos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya hemos realizado un estudio cualitativo, un estudio Delphi y nos falta por hacer el estudio de Comparative Qualitative Analysis, que es una metodología que combina ambos enfoques, y finalmente el enfoque de PLS-SEM, es decir, de ecuaciones estructurales que servirán para realizar ese análisis confirmatorio de las hipótesis. Además, me parecía importante abordar el tema de las competencias de Big Data Analytics desde el punto de vista de la heterogeneidad de los sectores, no centrarnos solamente en el sector tecnológico, que es el que más desarrollado tiene el Big Data, y también en esa pequeña y mediana empresa que ya está en el proceso de transformación digital, pero que todavía no lo ha logrado. Creemos que esto es importante ya que son las empresas que generan riqueza, tanto en España como en Latinoamérica, y forman casi un 98% del tejido empresarial organizativo. Vamos a comenzar haciendo una revisión de la literatura de estos constructos principales que os he comentado. En primer lugar, las capacidades de Big Data Analytics se definen como esta competencia organizativa que permite unir, integrar e implementar los recursos de Big Data con el objetivo de lograr esta ventaja competitiva sostenible. Por ello, se divide en tres patas, por así decirlo, las capacidades de Big Data. En primer lugar, la capacidad de management, de gestión, de gestionar toda esa Big Data y todos los procesos. La capacidad de tener la infraestructura necesaria, es decir, la tecnología, y en tercer lugar las habilidades o capacidades digitales del personal, que las vamos a dividir entre habilidades hard, es decir, las que tienen que ver 100% con el conocimiento del Big Data, la tecnología, la implantación de ERPs, de trabajo en la nube, las habilidades digitales. Y luego, por otra parte, las habilidades soft, que son esas habilidades llamadas del siglo XXI, es decir, la habilidad de adaptarse al cambio, de gestionar los fracasos, de trabajar en equipo, de un liderazgo transformacional, etc. Respecto a estas capacidades, nos vamos a apoyar en esa teoría de las capacidades dinámicas, establecida por primera vez por Tis y Pisano. Y bueno, me gustaría comentar que no hay un consenso en la academia, es decir, no sabemos si estas capacidades de Big Data Analytics son capacidades dinámicas o no, puesto que este dilema que se transfiere de las capacidades dinámicas se ha transferido a estas nuevas capacidades. Es decir, me gustaría comentar simplemente que las capacidades de Big Data Analytics han sido relacionadas y bastante estudiadas en los últimos años a nivel de grandes empresas, todo el rato, en todos los artículos con la performance. Nosotros vamos a relacionarlas con la performance, pero vamos a añadir diferentes variables para que este estudio sea bastante más complejo y sobre todo en esa frontera de la innovación, que es lo que se pretende en una tesis doctoral. En segundo lugar, vamos a hablar de la cultura organizativa. La cultura organizativa, decía Peter Drucker, que se come a la estrategia para desayunar, ¿no? Que en una empresa nos empeñamos a veces en hablar de la estrategia, pero es muy importante también hablar y tener en cuenta qué tipo de cultura, ¿vale? Entonces,
Realmente la cultura se define en esas creencias y esos valores que tiene una organización, así como los procesos y el clima laboral. Para analizar esta cultura organizativa hemos optado por un formato clásico, por la teoría de los Competing Values Framework, promulgada o dicha por primera vez por Cameron y Quinn en el año 1999, que divide la cultura en 4 tipologías culturales, que son la cultura adocrática, la cultura jerárquica, la cultura clan y la cultura de mercado. Gracias a unos estudios de los últimos años en la academia se ha establecido otro tipo de cultura, que es la cultura digital, la cultura con la que muchas startups ya nacen. Entonces, bueno, me gustaría utilizar este marco para estudiarla y sabemos ya de primeras que las empresas no van a tener un tipo de cultura definitiva, sino que igual tienen rasgos de unas, de otras. Y lo que vamos a analizar es esto, ¿qué papel tienen estas tipologías culturales, ¿no? ¿Hasta qué punto son relevantes para ese fomento de las capacidades de Big Data? Continuamos con la orientación estratégica al dato, es decir, esa toma de decisiones fundamentada que se hace desde el management basada en la información que nos dan los datos, en ese análisis. Para ello es necesario centralizar esa función analítica y la cooperación intradepartamental. Ya sabemos que esto va a tener un rol clave en la implantación de capacidades de Big Data Analytics, pero vamos a ver si es más importante que la cultura, si lo es menos, si depende del directivo, depende de quién lidere ese proceso de transformación digital. Todas estas son las cosas que vamos a analizar en esta tesis doctoral. Además, me gustaría hablar o relacionar todas aquellas variables que se relacionan estrechamente con la orientación estratégica al dato, como pueden ser la agilidad, el clima laboral, la motivación, la colaboración, la orientación al mercado o el aprendizaje organizativo. Además, es importante hablar de la madurez digital. La madurez digital es el punto en el cual las empresas se encuentran en este proceso de transformación digital. No hay una definición muy consensuada en la academia sobre madurez digital, pero sí que hablamos de todas estas capacidades a nivel organizativo que son lo que van a permitir o que nos van a hacer ver en qué punto se encuentran las empresas en esta transformación digital y que va a ser clave para ver cómo implementan o cómo mejoran estas capacidades de Big Data Analytics. Una vez explicados los constructos principales, vamos a ver el modelo de investigación y las hipótesis que voy a plantear. En primer lugar, el objeto de la investigación. Este es un estudio exploratorio de la cultura organizativa como variable o antecedente o moderadora, todavía no lo tenemos demasiado claro, de las capacidades de Big Data y la creación de valor. Y ya os adelanto que vamos a analizar también la innovación y la performance, es decir, el desempeño organizativo. Además, queremos estudiar la orientación estratégica al dato y la madurez digital, ¿vale?, como elementos fundamentales para entender estas capacidades de Big Data Analytics. Y como ya he comentado al principio, vamos a aplicarlo a la pequeña y la mediana empresa del ecosistema español, que es donde se va a centrar nuestra muestra. Las 3 preguntas principales de investigación son estas 3. En primer lugar, ¿qué factores o tipologías culturales favorecen la generación de capacidades de Big Data? ¿En qué medida esa orientación estratégica al dato afecta a cada tipo de tipología cultural? Y, finalmente, ¿qué factores o tipologías culturales conllevan esa mayor innovación empresarial y desempeño organizativo en el mundo post-COVID-19? Por tanto, me gustaría enseñaros, aquí tenéis mi modelo de investigación y las hipótesis que voy a plantear. Aquí vemos en primer lugar las 4 tipologías culturales que promulgan Cameron y Quinn, la cultura digital, que es la nueva que vamos a proponer, las 2 variables moderadoras, tanto la madurez digital como la orientación estratégica al dato, el constructo central, que son estas capacidades de Big Data Analytics, y luego en la parte derecha del modelo, tanto la innovación como el desempeño organizativo. Este modelo ha sido plenamente analizado, ha sido discutido ya por diferentes académicos en un estudio Delphi, también en diferentes congresos, pero por supuesto estoy todavía abierta a cualquier tipo de cambio o modificación que se pueda hacer para poder hacer una tesis doctoral de mayor calidad. Finalmente, me gustaría contaros en el momento en el que me encuentro. Ya hemos hecho este análisis de la literatura, las hipótesis y el modelo de investigación. Asimismo, también se ha realizado un estudio de caso sobre transformación digital y un estudio Delphi con ese análisis del cuestionario. Actualmente nos encontramos distribuyendo el cuestionario sobre nuestra muestra
Y bueno, finalmente quedaría ese análisis de los datos y ese establecimiento de los resultados y de la propuesta de valor de mi tesis doctoral. Aunque todavía es pronto, sí que me gustaría comentar algunos resultados preliminares que van a sustentar la propuesta de valor de mi investigación. En primer lugar, las diferencias sustanciales que encontramos entre los sectores y las regiones españolas, desconocimiento de los conceptos clave de la transformación digital de las empresas, puesto que muchas de ellas se han transformado digitalmente por necesidad, porque sus clientes o sus proveedores estaban ya en este proceso y si no se quedaban atrás. Total que han sufrido esa lucha por sobrevivir, ¿no? Y ese cambio forzoso. Además, bueno, por mucho que pueda parecer un poco controvertido, estamos viendo que la cultura jerárquica puede llegar a tener efectos positivos en este entorno de crisis. Sucedió ya en la crisis de 2008, la crisis financiera. Y entonces, bueno, finalmente la propuesta que me gustaría realizar, que es la que veis aquí, sería este análisis predictivo de efectos y estrategias de fomento de las capacidades dependiendo de la tipología cultural y diseño de un plan de cambio cultural para alinear estas organizaciones con los requisitos que se necesitan actualmente en el nuevo contexto en el que nos movemos. Esta sería mi propuesta de valor principal y a lo que me gustaría dedicarme cuando finalice la investigación, fomentando así también esa transferencia de conocimiento entre lo que es la universidad o academia y la empresa privada. Estas son las referencias principales de mi tesis doctoral y sin más me gustaría daros las gracias por vuestra atención y deciros que estoy totalmente abierta a cualquier tipo de feedback, de consejos o de preguntas que queráis hacerme. Muchísimas gracias.